Bueno, pues empezamos. A ver, el dar esta charla específica sobre el tema de las ventas de las hipotecas a los fondos buitre, pues evidentemente es porque es que ahora mismo es lo que manda. O sea, ya el tiempo de que los que nos ejecutaban, nos pedían la subasta y se adjudicaba la vivienda eran los bancos, ese tiempo ya ha pasado. Ya los bancos es rarísimo. Puede haber algún caso, pero muy excepcional, que el banco que nos dio la hipoteca sea el que lleve la ejecución adelante, subaste, se adjudique y sea el que pida el lanzamiento. Entonces, evidentemente, hay un cambio importante en cómo tenemos que actuar, cómo se actuaba antes frente al banco y cómo tenemos que actuar ahora frente al fondo buitre que ha comprado la hipoteca. Porque suponen cambios importantes. Entonces, por eso he dedicado una parte un poco más larga a todo lo que supone el proceso, sobre todo desde la subasta, porque ahí es realmente donde se produce el cambio de que sea un banco a que sea un fondo buitre. Para empezar, insistir, porque aunque lo decimos siempre, pero que nos quede claro, la venta de las hipotecas a los fondos buitre no tiene nada que ver con la titulización. O sea, un fondo de titulización no es un fondo buitre. No es lo que llamamos un fondo buitre. El fondo buitre compra una hipoteca cuando ya está en problemas, cuando ya o se ha dejado de pagar o está a punto de dejarse de pagar o se está pagando a cachos. Con lo cual eso le permite comprar la hipoteca por mucho menor dinero de lo que es la deuda que tenemos. La titulización no es así, la titulización se hace cuando se da la hipoteca, al principio de la hipoteca, y se traspasa a un fondo por el valor de la hipoteca, cuando la hipoteca está sin ningún problema porque se acaba de conceder. Se parecen en que se hace por lotes de miles de hipotecas en ambos casos, pero el fondo de titulización no, realmente el fondo de titulización es un instrumento del banco, es un instrumento que crea el banco para pasar sus hipotecas, vendérselas a inversores de todo el mundo que la compran a cachitos, la compran en bonos y compran la hipoteca entera antes de trocearla. En la venta a un fondo buitre no, se negocia un paquete de los miles que sean de hipotecas entre un banco, normalmente un fondo de inversión americano, pues el Cerberus, Lone Star, Blackstone, y ambos, entre el banco español y el fondo americano, montan un fondo, que es lo que llamamos fondo buitre, radicado en un paraíso fiscal, porque ahí está la base del negocio, es que lo que quieren es ahorrarse impuestos, y entonces por eso lo radican en un paraíso fiscal. Y al fondo se le cede, se le vende esas hipotecas pues a mitad de precio o menos, porque hay hipotecas en función de la vivienda que sea, que la pueden vender por un 30%. ¿Cómo el fondo buitre se entera de que hay esas viviendas? No, es el banco. Es el banco el que se llama. El banco lo que tiene son una cartera de créditos morosos, por ejemplo, la Caixa, CaixaBank, va juntando hipotecas que se han dejado de pagar, que ya son morosas, las va agrupando, hace un paquete y entonces busca al fondo que se las compre. Le hace un paquete muy mono, le pone un lazo y busca un comprador. Con ese comprador, que es el fondo americano, a medias montan, porque ellos dicen que no, pero nos hemos convencido que sí, que lo montan a medias. Montan el fondo buitre en el paraíso fiscal. Si se vende, que es el segundo párrafo, si se vende antes de presentar la demanda, cuando todavía no nos han puesto la demanda, nos tiene que demandar el fondo, porque lo primero que hacen, lo que hacen a continuación de comprar esas hipotecas, el fondo buitre tiene que inscribirse en el registro de la propiedad como acreedor. Tiene que ir al registro, oiga, que ahora el dueño de esta hipoteca no es CaixaBank, es, en mi caso, Promontoria Yellowstone, de Luxemburgo. Y entonces, porque además si no inscribiera
que es el acreedor en el registro de la propiedad, no nos podría demandar, porque para presentar la demanda tiene que ir con el título del registro de la propiedad de que es el acreedor, de que es el dueño de la hipoteca. Eso sí nos demanda antes. Muchas veces nos demanda el fondo, se vende nuestra hipoteca al fondo cuando ya hay demanda. En ese caso, para que siga el proceso, como la demanda ya está en marcha, para que el fondo se ponga en el lugar del banco como ejecutante, tiene que hacer lo mismo, tiene que inscribirse en el registro de la propiedad y en el juzgado pedir la subrogación. Es decirle al juzgado, oiga, señor juez, que ahora el dueño de esta hipoteca soy yo, con lo cual me subrogo en el papel del banco, que aparecía antes como ejecutante, y ahora el ejecutante en el procedimiento judicial es el fondo buitre, porque ya es el dueño de la deuda, es el dueño de la hipoteca. Me imagino que aquí tenemos casos que habrá de todos los colores. En cualquiera de los casos, cuando se venda la hipoteca, se venda antes de presentar la demanda o después, en cualquiera de los casos, es muy importante que averigüemos el precio al que se ha vendido nuestra hipoteca. Porque por mucho que digan, el Tribunal Supremo de este país, diga que es imposible conocer el precio individualizado de por cuánto se ha vendido cada hipoteca dentro de un lote, según los bancos y el Tribunal Supremo, eso es imposible, y en base a ello nos quitaron el derecho de retracto recogido en el artículo 1535 del Código Civil, pero eso resulta que es una gigantesca mentira. Porque por temas fiscales, porque toda esta operación, como ya también hemos repetido más veces, una hipoteca no es solo un negocio financiero, una hipoteca es un préstamo, un crédito, pero con una garantía detrás, con una casa, con una vivienda que garantiza ese préstamo. Con lo cual, cualquier cosa que afecte a la garantía, a la vivienda, es un negocio inmobiliario y como tal tiene un tratamiento fiscal diferente al puro negocio financiero. Entonces, por eso es obligatorio que se sepa el precio individualizado. Lo que pasa es que no lo ocultan, lo niegan, como digo, desde el Tribunal Supremo hasta las sucursales del banco. A quien le preguntes es imposible, en ningún sitio aparece. Pero como sabemos que eso es mentira, y resulta que hace ya tiempo averiguamos, porque primero lo hacíamos a través de los notarios, pero ahora ya sabemos que se puede hacer más fácil a través del registro de la propiedad, porque cuando se hace la venta de esa cartera de, pongamos, 6.000 hipotecas, esa escritura, pues se hace una escritura delante de un notario con la venta de esas 6.000 hipotecas, lleva un anexo en el que están una por una las 6.000 garantías, las 6.000 casas que hay detrás de esas 6.000 hipotecas, con su número de finca, su domicilio, su cantidad, tal, y por cuánto se ha vendido para poder liquidar los impuestos. Y según el reglamento de los notarios y el reglamento de los registradores de la propiedad, es obligatorio que esa cantidad, esa venta con esos datos, se inscriba en nuestra hipoteca. O sea, que el notario que firma la escritura de venta del lote está obligado a comunicar a cada uno de los 6.000 notarios que firmaron las 6.000 hipotecas, notificarles que esa hipoteca se ha vendido, se ha transferido a otro acreedor. ¿Y por cuánto? ¿Y por cuánto? Sí, sí. El problema es que como ya saben que lo sabemos, hay muchos registradores que se están resistiendo. Y no, es que eso no se puede... Sí, oiga, que sí, que está. Y usted tiene la obligación de dármelo. Y tenemos que amenazarle, si no nos lo quieren dar, tenemos que amenazarle con reclamar ante la Dirección General del Registro y el Notariado. Como ya saben que lo sabemos, lo que están haciendo últimamente, hemos visto ya que ponen, junto con la inscripción esa pone que eso es a título meramente informativo. No, a título meramente informativo no. Ese es el valor que se ha fijado en esa venta para liquidar impuestos. ¿Cómo que a título meramente informativo? Que lo que tenemos que pedir en el registro es, tenemos que saber, o si no, preguntar en el registro. A ver, teóricamente en la nota simple debería aparecer. Las notas del registro van numeradas.
En la compraventa tiene un número, luego si hubo una hipoteca tiene otro número, si luego se transmitió tiene otro número, pues una de ellas tiene que ser por la que se vende la hipoteca original al fondo buitre. Pues tenemos que pedir la certificación registral de ese asiento. Del asiento, cada uno de esos números de inscripciones, cada inscripción, que es un asiento, tiene un número. Pues tenemos que pedir la certificación registral del asiento que recoge la cesión del préstamo o crédito. Y tenemos que pedirlo en el registro de la propiedad. Javier, ¿de la tiene que dar sí o sí? Sí, sí o sí. Aunque mi caso está parado, que yo no sé si lo habrá olvidado por ahí, no sé qué pasar yo, también lo puedo ir haciendo. Pero si te consta que se la han vendido, es que en tu caso creo que es un fondo de titulización, no es que hayan vendido la hipoteca a un fondo buitre. Tengo dos fondos de titulizaciones, la que me ves. Sí, porque lo han renovado. Pero en tu caso es titulización. De momento, mientras tú no sepas que se ha vendido a un fondo buitre, que si la hubieran vendido, No, eso todavía no. pues entonces de momento nada. He añadido eso porque es importante. Todo esto, aunque haya demanda, hasta la subasta, incluso hasta el cierre de la subasta y la adjudicación, seguimos siendo propietarios de la vivienda. O sea, por mucho que tengamos una demanda de ejecución, los propietarios de la casa somos nosotros. Hasta que no se dicte, que acabe la subasta y se dicte el decreto de adjudicación. Esa es la siguiente fase. Subasta, adjudicación y remate. Evidentemente, la subasta se convoca cuando lo pide el ejecutante. Sea el fondo buitre, ahora que son los fondos buitre, o sea el banco, si todavía el banco no ha vendido la hipoteca. Lo que ha cambiado ahora, con respecto desde el 3 de abril de 2025, de este año, desde el 3 de abril, porque antes las pujas eran públicas, sí eran electrónicas, también duraban 20 días naturales, pero la puja era pública. Cualquiera que pujaba en una subasta, aparecía su puja. O sea, alguien que quisiera pujar después veía las pujas anteriores. Ahora no, ahora son secretas. Aquí hay diferentes opiniones. En general abunda más la opinión de que las pujas sean secretas benefician a los ejecutados, o sea, nos benefician a nosotros. Porque antes, como sabían, si había alguna puja y si se había mejorado con una segunda, pues las iban mejorando poquito a poquito. Ahora, al ser secretas, supuestamente no saben si ha pujado alguien más, por cuánto ha pujado, con lo cual eso lo normal es que tienda a que pujen por cantidades superiores, que a la hora de la adjudicación, pues a nosotros en principio nos beneficia. El problema es que antes, cuando los que ejecutaban eran los bancos, era mucho más fácil, porque es que era A, B y C, o sea, eran habas contadas. No había pujas. ¿Os acordáis que normalmente las pujas siempre quedaban desiertas, las subastas, cuando los que ejecutaban eran los bancos? Porque como la vivienda había caído tanto de valor, realmente el valor de mercado de casi todas las viviendas estaba muy por debajo del valor por el que salía para subasta, que es lo que vamos a explicar, que es una cifra muy importante que tenemos que conocer. Entonces, los subasteros no tenían sentido porque tenían que comprar una vivienda por mucho más de lo que valía en el mercado. Entonces, no les interesaba. Entonces, no había pujas. Directamente llegaba, se cerraba la subasta desierta y se le adjudicaba, según la ley de enjuiciamiento civil, se le adjudicaba al banco por entre el 70 y el 60% del valor para subasta. Ahora con los fondos eso ha cambiado y ha cambiado muchísimo. Ha cambiado muchísimo porque los fondos apuran muchísimo más. Entonces, el valor para subasta lo tenemos que saber nosotros porque está en nuestra hipoteca. Es una cláusula dentro de la hipoteca, cuando nos la concedieron y la firmamos, hay una cláusula que es valor para subasta, que generalmente suele coincidir, sobre todo en las hipotecas más antiguas, con el valor de tasación, con el dinero que nos dieron. Entonces, teóricamente es el valor para subasta, pero para no especular es muy facilito. Vamos a nuestra escritura de hipoteca
y lo buscamos. Ese es el valor por el que va a salir a subasta. Y ahora veréis que es muy, muy, muy importante saber cuál es ese valor porque es lo que va a determinar qué va a pasar en la subasta. Cuando se cierra la subasta, miran cuál ha sido la mejor puja y en relación con el porcentaje que suponga del valor para subasta, pasan diferentes cosas. Aquí yo me refiero siempre a vivienda habitual, que es lo habitual, porque los porcentajes, si no es vivienda habitual, cambian. Pero en caso de vivienda habitual, que es el problema de la mayor parte de nosotros, estas son las cifras. Si la mejor puja es superior al 70%, directamente se la adjudica al mejor postor. O sea, vamos a poner un ejemplo. El valor para subasta son 200.000. Pues si hay una puja que supere los 140.000 euros, se le adjudica... Buenos días. Si la mejor puja, la puja más alta, supera el 70%, directamente se le adjudica al mejor postor. Si es inferior al 70%, o sea, si la puja que ha habido más alta no llega al 70%, en este caso del valor de subasta 200.000, no llega a los 140.000, antes de decidir el juzgado, porque eso lo decide el juzgado, si se adjudica o no, nosotros, y solo nosotros como ejecutados, tenemos la posibilidad de presentar un tercero de mejora, se llama así en la ley, que mejore el precio de la puja, que mejore el precio, puede ser por €1, que mejore el precio de la mejor puja que haya habido, siempre y cuando lo que ofrezca el tercero ese de mejora no esté por debajo del 60% del valor de la subasta o en cualquier caso que no sea inferior a la cantidad que nos reclaman en la demanda. O sea, si el banco nos reclama 160, en este ejemplo que hemos puesto, como mínimo tendría que buscar 160. Todos estos datos son los que tenemos que manejar, ahora luego lo he puesto aparte, porque es que son los que nos van a determinar qué decisión tomar, por dónde, qué opciones tenemos para tirar por un lado o tirar por otro. Y esto sí es importante porque hasta el 3 de abril de 2025, porque igual que las pujas secretas, esto lo modificó la misma ley, la Ley de Eficiencia de la Administración de Justicia, que entró en vigor el 3 de abril, si la vivienda es la vivienda habitual, como decimos, no se puede aprobar el remate por menos del 70% del valor de subasta, salvo que se haga por la cantidad que se le deba al ejecutante por todos los conceptos. O sea, si en el ejemplo que estábamos diciendo, pues el 70% de los 200.000 son 140.000. Se va a adjudicar por 140.000, salvo que la deuda que nos reclaman en la demanda sea de 130. Porque entonces se la van a adjudicar por los 130 porque no está por debajo del 60%. Puede parecer un poco farragoso, pero no lo es. Si se lee un par de veces, se entiende. Básicamente el objetivo de la ejecución hipotecaria es que el acreedor, el fondo buitre o el banco, recupere su deuda o la mayor parte de su deuda. Entonces, si con el 62% el acreedor recupera su deuda, pues se liquida por debajo del 70%. O sea, siempre va a estar entre el 70 o el 60. ¿Qué es lo que ha cambiado fundamentalmente en la ley esta de 3 de abril de 2025? Que ya no puede estar por debajo del 60. Antes sí, antes podía haber una puja por el 40%, si era la única o era la mejor, estaba en manos del letrado de la Administración de Justicia. O sea, al final el que decidía era el letrado. Y tenemos casos, por ejemplo el vuestro, que la adjudicación la han hecho muy por debajo del 60%. El caso de Miguel Almansa, exactamente igual. La han adjudicado por muy por debajo del 60%. En ambos casos es antes del 3 de abril de 2025. Ahora eso no se podría hacer.
lo que decíamos antes de lo que ha cambiado de cuando ejecutaban los bancos a lo largo de todo el procedimiento, ahora, por la experiencia que tenemos, los fondos buitre no quieren adjudicarse la vivienda. No es su negocio. Su negocio es recuperar con beneficio, contra más beneficio o cuanto más beneficio mejor, la inversión que han hecho, que es comprar esas hipotecas. O sea, ellos aguantar con las viviendas a su nombre mucho tiempo en el mercado no les interesa. Generalmente los fondos, hay diferentes fondos que invierten a más o menos a plazo más largo, otros a plazo más corto, pero en general su negocio es más o menos rápido. Estamos hablando de años, pero más o menos rápido. Con lo cual ellos lo que les interesa es, tienen una cartera de inversores, los propios gestores del fondo buitre aquí, porque los fondos buitre aquí siempre trabajan con gestoras, o sea, quien se va a dirigir a vosotros no va a ser el fondo buitre, va a ser una gestora que está aquí en España, que es la que representa al fondo. Y esas gestoras tienen alrededor un grupo de inversores que son los interesados en comprar esas viviendas como inversión, por el puro negocio de la especulación, evidentemente. Es gente que igual, pero esa gente ya sí va a especular con la vivienda. Esos ya no van a especular con la deuda. Esos van a comprar una vivienda barata, los anuncios del Idealista, que los habréis visto, casa ocupada ilegalmente. Esas casas ocupadas ilegalmente son las nuestras. O sea, todas esas 20.000 que aparecen en el Idealista son nuestras casas. Y entonces ahí es cuando intervienen todos los inversores que hay alrededor de las gestoras de los fondos. En el caso tuyo que preguntabas, en tu caso no es un fondo buitre, es Building Center, que es una inmobiliaria de CaixaBank, pero que trabaja igual. Alrededor tiene un montón de inversores, que lo que quiere Building Center es venderle las casas a esos inversores, que son los que no, Building Center, Servihabitat, que son gestoras o inversores a los que ellos están intentando venderles nuestras casas, son los que nos van a presionar. Entonces, la propiedad de la vivienda, ¿cuándo la perdemos? Pues se pierde con la adjudicación tras la subasta. Pero importante, esto no lo tenemos que grabar a fuego. Con la adjudicación perdemos la propiedad. Ya no somos propietarios de la casa, pero somos los legítimos poseedores. Tenemos la posesión. Eso no lo decimos nosotros, lo dicen los jueces. Está establecido taxativamente, por activa y por pasiva, que la posesión solo se pierde con el lanzamiento. Lo cual, eso precisamente, esa legítima posesión, es la que hace que sea un delito el que nos acusen de ocupas. Porque la ocupación, aunque no existe como tal el delito de ocupación, pero al calificarla como ocupa ilegal, nos están acusando de delincuentes cuando no lo somos. Cuando aquí, si en todo esto hay algún delincuente, no somos precisamente nosotros, son ellos. Entonces eso tenemos que tenerlo muy claro. Somos los legítimos poseedores de la vivienda, no los propietarios, pero sí tenemos la posesión hasta que un juez nos ponga en la calle. No, pero no nos han quitado todo. Por lo menos nos dejan la deuda. Sí, sí, porque son muy generosos. Por Entonces, eso también no tenemos que salir de la propiedad para nada. no. Sí, a comprar el pan, sí. Pero cuidado que no se mete una ocupa. En todo esto, porque realmente el que todo esto haya cambiado y ahora sean fondos buitre, porque a los bancos les venden las hipotecas, y generalmente sean los fondos buitre los que llevan adelante los procedimientos, abre diferentes posibilidades, unas para peor, pero otras para mejor. Evidentemente, para mejor es la posibilidad de negociar. O sea, si podemos, es importante, lo he puesto al final, pero es importante. Si podemos negociar antes de la subasta, mejor.
porque antes de la subasta seguimos teniendo la propiedad. En función de las cifras que ahora veremos que tenemos que manejar, a lo mejor llega el caso que nos puede interesar vender. Para vender tenemos que ser propietarios. Luego, cuando perdemos la propiedad tras la subasta y la adjudicación, seguimos teniendo opción de negociar, pero ya no tenemos la opción de la venta. Entonces, yo por lo menos, y siempre lo he dicho así, yo soy partidario de buscar la negociación. Cuando tenemos claro que nuestra hipoteca se ha vendido, si tanto hay demanda como no hay demanda, buscar la negociación. ¿Por qué? Porque los fondos han comprado a bajo precio. Entonces tenemos que aprovechar esa circunstancia. Si nosotros sabemos que nuestra hipoteca que valía, por poner un ejemplo, 200.000 era la deuda que teníamos con el banco, se la han vendido a un fondo buitre por 100.000, pues yo tengo que negociar partiendo de la base de que el fondo, por mi deuda, ha pagado 100. Con lo cual, a lo mejor podemos buscar un punto de encuentro para que me hagan una quita, en la que hacer una quita es que nos rebajen la deuda. Pues a lo mejor que quede el fondo ya ganaría su dinero, pero yo rebajaría la deuda, y puede ser de una forma considerable. Yo en mi procedimiento, yo llegué a un acuerdo con el fondo, yo estaba negociando en las medias. Yo negocié con la subasta convocada, pero recurrida. O sea, estábamos ahí en un... Voy a poner mi ejemplo porque es el que mejor conozco. Entonces, entre medias de que... Primero no estaba convocada, cuando yo empecé a negociar no estaba convocada la subasta. Pero como negociar con un fondo, hay que decir que es cualquier cosa menos fácil. Yo estuve 18 meses negociando. Entonces, al principio no estaba convocada la subasta y me amenazaban constantemente con convocar la subasta. Vosotros haced lo que queráis, pero yo no voy a regalar mi casa gratis porque vayáis a convocar la subasta. Yo me voy a seguir defendiendo. Ese argumento es el clave. Si ellos ven que tenemos voluntad de defendernos y que sabemos y que estamos asesorados, todo eso engrasa la negociación. Es una cuestión del depredador y la presa. Si el depredador, la presa le pega bocados, dice, coño, me voy a buscar una presa más dócil. Si la presa se deja, el depredador se la come al primer bocado. Entonces, que vean que el que está en el otro lado se va a defender. Entonces, eso es parte de la negociación. Que sepan que en el procedimiento judicial tú sabes que lo puedes alargar. Todo eso, claro, también depende de los abogados que tengamos. Sí, Porque esto no me lo ha hecho a mí mi abogada. Se va a enterar. el que luego diga, no, mira, es que además voy a pedir la moratoria, que me voy a estar aquí de momento hasta el 28, o sea, que te va a costar años sacarme de mi casa. Entonces, en vez de querer ganar 100.000, pues joder, si te apañas con ganar 40 o 50, pues puedes tener la casa mucho más rápido, porque podemos llegar a un acuerdo. Pero como digo, todo eso es parte de la negociación. Pero para poder negociar con unas mínimas condiciones, tenemos que saber, pero de memoria, pongo de memoria, pero es que esas sí las tenemos que tener grabadas aquí. Cantidad que nos reclaman en la demanda. O sea, ¿por qué cantidad nos pusieron la demanda? Que eso lo tenemos en la demanda de ejecución, cuando nos llegó el tocho con la demanda del banco, ahí aparece cuál es la cantidad que nos reclamaban. El valor para la subasta, como he dicho antes, que está en la escritura, es una cláusula que pone valor para subasta. Valor de mercado de la vivienda, ¿cuánto vale nuestra vivienda ahora? O sea, porque tenemos que saber qué posibilidades hay para vender, para buscar a alguien que la quiera comprar, e incluso para saber que el fondo se va a llevar por tanto dinero una casa que vale tanto. Y eso forma parte de la negociación. ¿Cuánto pagó el fondo por la deuda? Que lo hemos averiguado en el registro.
Y si dentro de la ecuación entra la posibilidad de venderla nosotros directamente, porque todavía no se ha adjudicado a nadie, y es nuestra, y esto es muy importante, ¿cuántos impuestos tenemos que pagar por la venta? Yo, en mi caso personal, a mí no me interesaba vender mi casa porque tenía que pagar un pastón de impuestos. Entonces, yo, con lo que le podía rebajar al fondo en la negociación de deuda, casi no me daba, bueno, sí, me daba para pagar para pagar los impuestos y poco más. Entonces, no me interesaba vender. Me interesaba, que al final eso es lo que se hizo, negociar previamente con el fondo durante la subasta. Se buscó un comprador que se quedaba con la casa, pero no me la compraba a mí. El fondo se la adjudicaba en el remate, se la adjudicaba el fondo en la subasta y se la remataba a este señor, que era el que le pagaba al fondo y a mí. A mí me pagaba por pirarme de la casa y al fondo le pagaba por quedarse con la casa. Entonces, el fondo, en mi caso, recuperó gran parte de la deuda, no toda, pero gran parte. El comprador se compró una casa que valía más en el mercado, bastante más en el mercado, que lo que él pagó, y yo me llevé una cantidad de dinero que a mí me parecía suficiente. A ver, si me hubiera dado más, pues no me hubiera importado, pero había que llegar a un acuerdo. Entonces, esa es una posibilidad. O sea, a lo mejor no nos interesa venderla directamente, pero sí podemos buscar a alguien interesado en adquirirla por el remate. Decirle al fondo, mira, yo tengo a esta persona, yo no quiero venderla, pero tengo a esta persona que le interesa la casa por este precio. Vosotros os la adjudicáis, porque esas operaciones, tanto la adjudicación como el remate, para ellos están exentas de impuestos. Ahí ellos no tienen que pagar impuestos, tienen que pagar impuestos en siguientes cesiones. ¿Había que ser un hijo? ¿A un hijo? Sí, sí. ¿A un primo? Cualquiera que no seas tú, un tercero. Los ejecutados sí podemos cancelar la deuda, pero entonces tenemos que pagar la deuda entera, la primera cantidad, la cantidad que nos reclaman en la demanda. Nosotros siempre podemos ir al juzgado antes de la subasta y decir, ¿cuánto es lo que debo de hipoteca? Tanto, toma, pum. Y ya, pero claro, se trata de conseguir, y más cuando sabemos que la han vendido mucho más barata, conseguir que nos rebajen la deuda. Hay casos, el problema de todo esto es que, y esto es hacer una llamada a la responsabilidad de cada uno, porque realmente el problema lo tenemos cada uno. O sea, en la plataforma como colectivo, pues eso nos podemos ayudar en cosas muy concretas y sabemos que podemos ser entre todos de mucha ayuda. Pero cuando llegan estas circunstancias, se requiere, y mucho más que antes, se requiere que haya proactividad por parte del ejecutado. O sea, que el ejecutado tiene que tomar la iniciativa para todo esto. Pues antes más o menos lo teníamos más o menos cantado. Era defenderte como podías en el procedimiento, la subasta, la adjudicación, si te correspondía pedir la moratoria y esperar que las cosas pasaran. Era más o menos preocuparte por lo que pasaba en el procedimiento judicial y esperar. Ahora no, ahora ha cambiado radicalmente. Y si tenemos la posibilidad de llegar a acuerdos, vamos a utilizarla, porque es que las otras opciones, sé que me repito, pero es que hay que repetirlo. Si todo va mal, al final lo que nos queda es la moratoria. Y la moratoria, primero, es temporal, de momento es hasta mayo de 2028, y como sabéis, no tenemos ninguna garantía de que siempre hay que pelear porque se prorrogue, y cada vez les cuesta más prorrogarlo, pues confiar todo a que la moratoria se va a prorrogar eternamente, creo que es un error. Y luego que hay mucha gente, hay muchas familias que no cumplen los requisitos para la moratoria, que es así de desgraciado. Sabéis que llevamos años intentando que se amplíe, que se modifique la ley 1/2013, que se modifique para que amplíe también
y cubra a los colectivos a los que ahora mismo no cubre, cuando son tan vulnerables como a los que están dentro. Hay muchísimos casos de familias que, aunque no cumplen los requisitos, pero son igual de vulnerables que las que los cumplen. Entonces, todo eso nosotros queremos cambiarlo, pero no depende de nosotros, no está en nuestra mano que esa ley se modifique y se modifique como nosotros queremos. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. Lo de buscar nosotros al interesado para la adjudicación o el remate es una posibilidad. Otra posibilidad, en función de todos esos valores, por eso digo que requiere que tenemos que ser nosotros los que cojamos el bolígrafo, el cuaderno y la calculadora y a echar números. Hay posibilidad, en función de cuánto vale la vivienda, qué posibilidades tengo yo de una hipoteca inversa. Lo hemos comentado, en algunos casos puede ser una solución, pero en algunos casos hay que ver en qué casos puede ser una solución. Las hipotecas inversas son aquellas que te dan que tú no pagas, o sea, el hipotecado no paga hasta el final de tus días, porque al final lo que hace es que se queda como herencia. Los herederos deciden si siguen pagando la hipoteca, si empiezan a pagar la hipoteca o no, y si no, el banco se queda con la casa. En muchos casos, joder, pues si a mí me dan una hipoteca, que con esa hipoteca puedo resolver un acuerdo con el fondo y yo luego no tengo que pagar cuota hipotecaria, y el problema es que al final, cuando yo la palme, el banco se va a quedar con la casa, pues coño, una vez que esté muerto, pues adiós, muy buena, que se quede el banco con la casa. Pero hay que ver las posibilidades de que a nosotros nos pudieran, habrá casos que nos puedan conceder una hipoteca inversa, habrá casos que no, en función de la deuda que tengamos, porque las hipotecas inversas están dando como máximo el 50% del valor de tasación. Entonces, claro, tenemos que son casos en los que con el 50% de lo que valga nuestra casa, ser capaces de cancelar la deuda. Formas de conservar el usufructo. Hay inversiones y hay grupos de inversión que son especialistas en esto, que nos pueden comprar, en función del valor de la casa, si les interesa la casa, compran la nuda propiedad, se llama nuda propiedad porque no incluye el usufructo. Nosotros conservaríamos el usufructo. El usufructo es el derecho a usar la casa de forma vitalicia mientras vivamos. La podemos usar, la podemos alquilar, o sea, tenemos el uso y disfrute. No tenemos la propiedad, ya no la podemos vender. Y directamente tenemos el usufructo vitalicio que se extingue con nuestra vida. Morimos y automáticamente el que compró la nuda propiedad también se queda con el usufructo, ya puede disponer de la vivienda. Evidentemente no te pagan, eso se valora. Pues el usufructo dentro de una casa, en función de qué casa sea, tiene un valor, un porcentaje de lo que vale realmente la casa en el mercado si se vendiera completa, con uso y todo. Todo esto que he comentado hasta ahora es todo lo que tiene que ver con lo que puede pasar hasta la adjudicación y el remate de la casa, que es cuando nosotros ya hemos perdido la propiedad. Ya la propiedad es de a quien se la haya adjudicado el fondo. Si hemos conseguido llegar a un acuerdo y que se la adjudica y nosotros, pues mira, adiós Santas Pascuas. Si se le adjudica a los malos, a los especuladores, da igual que sea una persona, porque hay personas, aunque nos parezca mentira creerlo, pero hay personas que se dedican a este negocio. Hay gente que considera un negocio lícito y legal el comprar una casa con una familia dentro para luego comprarla barata, para luego él echarlos a la calle. Y eso, desgraciadamente, me temo que va a ir en aumento, porque ya se encargan ellos, el propio sistema económico, se está encargando de darle publicidad, y mucha publicidad, y publicitarlo como un negocio redondo. El comprarte una casa, como yo decía, comprarte una casa de banco, mucho más barata que el precio del mercado, y luego te encargarte de echar a la familia a la calle, se está poniendo de moda. Entonces,
si la vivienda se le adjudica a uno de estos, da igual que sea una inmobiliaria, como digo, que un particular, primero, importantísimo mantener la ejecución abierta, mantener el procedimiento abierto, no consentir que se cierre, porque muchas veces nos vemos que a partir de ahí ellos no son tontos. Les va a interesar que contra antes se cierre el procedimiento, para ellos mejor. Porque con la adjudicación se inscribe la liquidación de la hipoteca, porque la adjudicación liquida la hipoteca, o total o parcialmente, depende por el valor que se adjudique. Y eso se inscribe en el registro de la propiedad y la hipoteca ya no está. Y entonces, a los pocos meses, mandan un escrito al juzgado pidiendo el archivo del procedimiento. Y eso es lo que menos nos interesa a nosotros. Nosotros tenemos que mantener la ejecución abierta presentando recursos, alegaciones. O sea, aunque nos las tengamos que inventar, lo siento. O sea, no es hacer trampas, es recurrir a nuestros derechos. Los que hacen trampas son ellos, sobre todo porque tienen a los jueces de su parte. Esa es la trampa fundamental de todo esto. Por ejemplo, algo que no hacen nunca los abogados. Los abogados en general. En mi caso, quien me lleva a mi procedimiento, sí. Y lo que conocemos, que es... normalmente cuando se adjudica la vivienda, en función del valor de su base y todo eso, pero hay algo que viene posteriormente, que es la liquidación de intereses y la tasación de costas. Porque la cantidad que nos reclaman en la demanda es el capital y los intereses que debíamos cuando nos pusieron la demanda. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso, a mí cuando el banco me pone la demanda en 2015, a primero de 2015, me reclama en la demanda el dinero que yo le debía, que era mentira, pero bueno, en enero de 2015. Cuando se adjudica la vivienda han pasado casi 10 años y claro, hay que liquidar los intereses ordinarios, no los de demora porque esos se tienen que declarar siempre como abusivos, pero me tienen que liquidar los intereses ordinarios desde el momento de la demanda hasta que se adjudique la casa y se cancele la hipoteca, y la tasación de costas, las costas judiciales, que son lo que cobre el abogado y el procurador del banco, y las tasas judiciales. Si la vivienda es habitual, las tasas que puede cobrar el banco están limitadas. No pueden cobrar más del 5%, ¿no?, del valor de demanda. O sea, no pueden subirse de ahí. Pero eso lo tienen que reclamar después. Recurrir la tasación de costas no tiene mucho sentido porque, como digo, si es vivienda habitual está limitado por ley, no puede ser más del 5%, pero los intereses hay que impugnarlos siempre, la liquidación de intereses. Porque nosotros nos tenemos que fiar de la liquidación de intereses que hace el banco. Los notarios, que es por lo que decimos que los notarios eran cómplices de toda esta estafa, es porque ¿qué notario comprobaba la liquidación del saldo del banco? Ninguno. Lo que le decía el banco le valía. O sea, hemos comprobado luego, se ha comprobado incluso judicialmente que la liquidación de saldo del banco estaba mal y el notario se la había tragado porque el notario decía, yo lo que me diga el banco. Pues en este caso igual, la liquidación de intereses hay que impugnarla. Porque además la impugnación de la liquidación de intereses la tiene que resolver el magistrado o magistrada, la tiene que resolver por auto, con lo cual ese auto es apelable a la audiencia provincial. Es mucho más tiempo de proceso y tenemos el derecho. Incluso, seguramente, en ese momento podamos pedir que se designe un perito judicial, si tenemos justicia gratuita, que se designe un perito judicial para que, un perito judicial tendría que ser un actuario matemático o experto financiero, que de verdad dictamine si esa liquidación de intereses es correcta o no. Aun cuando se adjudique a un especulador, explorar si todavía es posible la negociación. Sabemos que es muy complicado cuando te empiezan a porrear la puerta, cuando te llaman a todas horas. La tendencia, porque lo he vivido, es decir, anda, que le den por saco, yo me escondo, me meto en el último cuarto, bajo la persiana y
No. O sea, tenemos que buscar la forma de averiguar quién es, quién se ha quedado con la casa, qué intereses tiene y ver si hay alguna posibilidad, por lo mismo, porque él se la ha quedado muy barata. Entonces, si hay alguna posibilidad de que todavía pueda haber un acuerdo a través de una negociación. Y luego, en su momento, no antes lo subrayo porque no tenemos que caer en el error de pedir la moratoria en cuanto se adjudica la vivienda. La moratoria se puede pedir hasta el día antes del lanzamiento. De hecho, cuando nos notifican por primera vez, incluso no ya el lanzamiento, sino una cosa que hay previa al lanzamiento, que es la diligencia de posesión, ahí ya nos tienen que comunicar que tenemos derecho a pedir la moratoria. Entonces, la moratoria en su momento, no antes. Si queremos, pues ir mirando si cumplimos los requisitos. Mejor que lo digas antes de lanzar. Como en el tema de la negociación, pues los parámetros somos los que ya hemos comentado. Una vez que se adjudica a uno de los malos, viene lo peor. O sea, si no es posible la negociación, en muchos de los casos sabemos que vamos a sufrir acoso. O sea, es que eso lo vemos, desgraciadamente, lo vemos casi todos los días. ¿Qué hay que hacer? No consentirlos. O sea, nos ampara el derecho. Sé que es muy fácil decirlo, porque luego nos enfrentamos cuando decimos que no hay que consentir ninguna ni amenaza, ni acoso de ningún tipo, ni verbal, ni físico, denunciarlo en comisaría. El problema es que, aunque esto sea, que se llama así, es delito de acoso inmobiliario, aunque sea un delito recogido en el artículo 172.1 y 173.1 del Código Penal, resulta que cuando vas a una comisaría, pues te encuentras a señores policías que te dicen, hombre, es que se tendrá que ir usted porque usted es un ocupa. ¿Cómo? Mande. Entonces, ahí tenemos que ser firmes. Tenemos que ser firmes, sin perder la educación, porque estás en una comisaría y pues acabar en el calabozo, pero manteniendo las formas, dejarle muy claro al señor guardia o señora guardia que te atiende que su función es recoger tu denuncia, que ella ni es juez ni él es magistrado, que son policías y que su obligación es evitar la comisión de un delito. Punto. O sea, ellos no son quien para juzgar. Su ideología, porque todo esto es lo que hay detrás, y desgraciadamente hay una parte importante de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que tienen simpatías ideológicas por este tipo de empresas de desocupación, pues hay que decirles que su ideología se la metan donde les quepa. No decírselo así cuando vayáis a denunciar. Decírselo de otra manera. Pero quedaros en lo de antes, que su obligación es perseguir el delito y a ti te están acosando de forma delincuente. Porque quien comete un delito es un delincuente. Entonces, es muy importante que lo tenemos que tener claro nosotros. En lo posible, es importante, cuando presentemos la denuncia en comisaría, ahí no podemos porque no es función de la policía, es función de un juez, pero sí, cuando la presentemos en el juzgado de guardia, pedir cautelarmente orden de alejamiento. O sea, pedir que de manera urgente, cautelarmente, el juzgado dicte una orden de alejamiento para los que te están acosando. Y siempre pensamos y decimos, joder, es que si no sabemos quiénes son, no, es que eso es función de la policía. Es que para eso está un fiscal y están unos señores agentes que son los que tienen que investigar. Es que según ese razonamiento no podríamos denunciar oiga, a mí me han robado el coche. Ya, ¿y cómo se llamaba el que le ha robado el coche? Y yo qué leche sé, tendrá que averiguarlo usted. Yo no sé quién me ha robado el coche, sé que me lo han robado, vengo a denunciar un delito. O sea, si supiera quién ha sido, pero es que esa es su función, señor guardia, y se soluciona. Si hubiera voluntad, porque es que en esto hay poca modificación legal que pedir. Sí,
habría que pedir una modificación legal que sería que los prohibieran. Eso ya se pidió, o sea, que prohibieran las empresas de desocupación. Eso ya se intentó y se rechazó en el Congreso. Entre otras cosas, por la abstención del Partido Socialista en el Obrero Español, en el gobierno. Entonces, lo que tiene que pasar es que se cumpla la ley. Que se cumpla la ley, que ya está y que para eso está, por parte tanto de la policía o de la Guardia Civil como de los jueces. Porque es muy importante que si los jueces cumplieran con su trabajo, ese delito, el delito que recoge el artículo 172.1, porque el acoso inmobiliario es dentro del delito de coacciones, pero si es inmobiliario, si es en tu domicilio, se convierte en grave y llega hasta, creo que son 3 años de cárcel. Si lo mandaran 3 años a la cárcel, verás cómo veíamos que cambiaba su actitud. Pero cuando los propios jueces, cuando llevan adelante una denuncia de estas, el delito grave lo convierten en leve y les ponen una multa de 200 euros, pues claro. El miedo de los jueces a que les entre uno ocupa. Por supuesto, todo documentado. Bueno, lo de los vídeos y eso. Claro, sí, sí. Pero lo de pedir cautelarmente orden de alejamiento documentado por la poli, ¿no? No, eso hay que pedirlo con la denuncia al juzgado de guardia. En la denuncia al juzgado de guardia que cautelarmente, porque es que es alguien que no es que te haya robado algo y ya desaparece de tu vida con lo que te ha robado, no. Es que sabes que esta gente va a repetir el acoso. Que cuando empiezan a acosarte por el tema de nuestras casas, sabes que eso va a pasar muy a menudo. Javier, cada vez que vaya a la casa, Cada vez. cada vez que vaya a la casa, tumba. Cada vez. Sí. Es lo que pone abajo. En lo posible, documentar el acoso, fotos, vídeos, audios, tanto si contrata una empresa de desocupación como si es el propio adjudicatario o su primo el de Almería. O sea, quien venga a acosarte, da igual quién sea. Si es una empresa de desocupación y sabemos el nombre, pues conoces el nombre de la empresa de desocupación. Pero si es el adjudicatario y su cuñado, pues también. Reiterar las denuncias cada vez que se produzca un nuevo hecho, cada vez que vengan. A ver, que es un coñazo, que es muy pesado, pero es que no jugamos la casa. Entonces, cada vez que vengan, nueva denuncia. Se vuelve a denunciar y el juzgado a ampliar la denuncia en el juzgado de guardia. ¿Se le puede sacar el cuchillo en la cocina? No, porque tenemos las de perder. También importante porque también sabemos, ¿no? Todo esto que se cuenta aquí es porque sabemos qué pasa, no estamos hablando de, bueno, por si acaso, no, es que sabemos qué pasa. Y que muchas veces, dentro de nuestra comunidad, donde vivimos, en la comunidad de propietarios, pues siempre encuentran o al administrador, o al presidente, o a algún vecino colaborador. A ese vecino, administrador o presidente, colaborador, o que les facilite, hay que dejarle muy claro que es cómplice del acoso, que es cómplice de un delito y como tal se le va a incluir en las denuncias. Porque no pueden facilitarle la entrada del cuarto de contadores para que te quiten el fusible, no pueden facilitarle el que te saquen el correo del buzón, no pueden facilitarle el que te llenen la puerta de pegatinas. No, tú eres el legítimo poseedor. Eso que tenemos grabado en la cabeza. Que otra posibilidad es que nuestra casa, el que se la ha adjudicado, sea una empresa o sea un particular, la ponga a la venta y la ponga a la venta en un portal inmobiliario, en el Fotocasa, en el Idealista, en cualquiera de los 14.000 que hay o en los 14.000 que hay, porque esto está pasando. Y encima va a aparecer a la venta como ocupada ilegalmente. Hola, ¿os habéis quedado mudos? Alguien está jugando con los micrófonos, ¿por qué no se ha... A ver, ¿se escucha ahora bien? ¿Victoria? Sí, ahora sí se oye. Bueno, sigo. Que si tenemos constancia de que nuestra casa aparece a la venta, no suelen, normalmente en los anuncios, no publican el número,
por una cuestión de política suya para que no vaya allí directamente a la gente y tal. Pero al final nosotros, si ponen un anuncio de que hay una casa a la venta en nuestra calle, aunque no diga el número, más o menos por la descripción de la vivienda, pues podemos saber o imaginarnos que es la nuestra. Podemos utilizar a alguien que llame o llamar nosotros a ese portal y pedir que nos identifiquen. Lo utilizó Andrea, porque a lo mejor el número no te lo van a dar, pero les pides, no, oiga, pues déjeme usted el número de finca registral para ir al registro, para ver qué cargas tiene, ir informándome porque estoy interesado en comprarla. Y entonces, si te dan el número de finca registral, ya sabes si es la tuya, evidentemente. Pues una vez que tengamos constancia de que es la nuestra, igual, pedirles, hay portales que tienen en el propio anuncio, tienen pedir la retirada del anuncio y tal. Entonces, hay un formulario que les digas por qué tienen que retirar el anuncio, pues le decimos porque están mintiendo y les vamos a poner, como no retiran el anuncio, una demanda por llamarlos delincuentes, o sea, por estar facilitando un negocio, una estafa, porque están vendiendo una casa como ocupada ilegalmente cuando es mentira, y además nos están acusando de delincuentes, con lo cual es una intromisión a nuestro honor y un delito de difamación. Eso lo ha hecho Andrea y en su caso ha funcionado. Han retirado los anuncios. El problema es que puede ser que lo publiquen en otros. Lo han publicado primero en 2 o 3, lo retiran, consigues que lo retiren de esos 2 o 3 y luego lo vuelven a publicar en otros. Pero bueno, hay que estar pendiente. Y importante, ¿quién está interesado en vender la casa? ¿Quién tiene interés en publicar que esa casa está en venta? Evidentemente, el que se la ha quedado. Sea una inmobiliaria, sea un particular, quien está poniendo esos anuncios de venta es el adjudicatario. Pues denuncia al canto, al juzgado de guardia. Al juzgado de guardia que alguien. Y lo mismo, la denuncia, nosotros a lo mejor no tenemos pruebas efectivas de que es el adjudicatario el que ha puesto los anuncios, pero es que es blanco y en botella. Entonces la denuncia es que denunciamos para que investiguen quién ha puesto un anuncio vendiendo la casa en la que nosotros vivimos con un título legítimo de posesión, que es que estamos todavía en la casa porque no nos ha echado un juez. Pero eso, si queremos conseguir resultados, hay que hacerlo. Nos obliga a salir de la comodidad, pero es que no tenemos, si queremos conservar la casa no tenemos otra. Bastante es tener que aguantar toda esa presión y ese acoso manteniendo la salud para que nos rindamos gratis, por lo menos pelear. Sí. La moratoria, o sea, mejor título que el estar acogido a la moratoria, que te otorga la posesión de la vivienda, que la propia moratoria, no hay. O sea, es que ese precisamente es el título que te habilita a vivir en la casa. No. De hecho, es lo que pongo abajo, en grande y en rojo. Nadie que no sea el juzgado puede sacarnos de nuestra casa. Nadie. Ni la empresa de desocupación, ni el cuñado del adjudicatario. No. A nosotros solo nos puede sacar de nuestra casa una orden de lanzamiento del juzgado. Nos van a llamar de todo, nos van a llamar ocupas, pero tenemos que tener claro que no es así, que tenemos que defender nuestros derechos. Puede pasar, porque también lo hemos conocido, que llegue un momento en que nos rindamos porque no soportemos la presión, porque nos esté comiendo la salud, por lo que sea. Pues evidentemente, cuando llegase esa circunstancia, pues a ver qué remedio. Pero si podemos evitarlo, que no ganen los malos. Que cuestionó por qué el Euribor pasaba del menos 0,5 al 4 y pico. ¿Quién lo cuestionó en este país? Para Madrid, Asociación 500 por 20 de Barcelona, para Girona
y La Paz del Vallés. San se acabó. Nadie más. Cuando... no, perdón. Juan Moreno Yagüe. Joder, que me dejo al principal que llevaba peleando contra el Euribor desde hace un montón de años y que le tuvimos aquí de invitado, el abogado sevillano Juan Moreno Yagüe, que le tuvimos aquí de invitado en una de las charlas. La gente cuando ve los telediarios o lee los periódicos y ve que los bancos han batido récord de beneficios y que han ganado 30 y tantos mil millones, ¿de dónde se cree la gente? ¿De dónde se cree el ciudadano que sale ese dinero? Sino de su bolsillo. Que todos esos miles de millones que ha ganado el banco se lo ha sacado del bolsillo a los ciudadanos. ¿Qué se creen? ¿Que ha llovido del cielo? Cuando nosotros denunciamos la trampa del Euribor, porque ahora a lo mejor no viene a cuento, pero sí, porque es que es parte de lo mismo, que el Euribor es un índice ilegal. Ilegal. Por mucho que aparezca en el BOE, es un índice manipulado. Y tenemos todas las pruebas. Y todas las pruebas están en manos de la justicia. Pero claro, como ya dijimos en su día, ¿quién se atreve a poner ese cascabel al gato? Nadie. ¿Qué pasó? Con algo tan gordo como eso, cuando la gente estaba preocupadísima porque le subía tanto la hipoteca que no iba a poder acabar de pagarla, hicimos una concentración delante de la puerta del Congreso y había más periodistas que manifestantes. Pero vamos, o sea, contado, contado. O sea, yo creo recordar que hubo un momento, cuando yo llegué, que no era ni la hora, a mi alrededor tenía 5 o 6 cámaras de televisión y otros tantos micrófonos de cadenas de radio. ¿Qué pasó? Cuando a mí me había hecho la 1, para el telediario de la 1, me habían hecho una entrevista de media hora y a las 2 y pico recibí un mensaje, esto es tal cual lo cuento, recibí un mensaje por WhatsApp de la periodista que me había hecho la entrevista, que dado que había ido tan poca gente a la concentración delante de puerta del Congreso, que teníamos que entender que no iban a dar la noticia. Porque para ver a 10 monos ahí en la puerta del Congreso, pues la verdad es que... Esto viene a cuento porque sabemos, se ha estado comentando, se ha estado debatiendo en el grupo de WhatsApp estos días. ¿Qué hacer? Si es que el problema es eso, es concienciarnos de que esto no lo va a solucionar nadie. Nadie. Hemos hecho concentraciones con pancartas, dando voces, sin dar voces, en los juzgados, en el Congreso. Hemos recabado firmas para pedir la inembargabilidad de la vivienda habitual. O sea, hemos llevado iniciativas al Congreso, unas cuantas, al Defensor del Pueblo. O sea, que si todo esto pasa, que no es por falta de actividad, que no es por falta de voluntad. Evidentemente, si fuéramos muchos más, mucho mejor. Si participáramos todos más, mucho mejor. Si se implicara mucho más gente en las tareas cotidianas, claro, pues si en vez de uno encargarse de las pancartas y de el no sé qué y del ordenador y tal, pues hubiera 3, pues todo esto ayudaría, pero bueno. Pero es la realidad que tenemos. Lo digo porque desgasta mucho. Yo sé que tú, Celia, tú llevas poco tiempo. Que tenemos que ser inteligentes porque con las fuerzas que tenemos, volcarnos en acciones cotidianas, concentraciones, al final quema mucho porque la gente que va habitualmente, que además solemos ser siempre los mismos, se acaba cansando. Sí. Pues que desgraciadamente esa es la realidad. Luego, los medios no ayudan, lo sabéis, es que los medios cuando hablan, sí, se habla mucho de la vivienda, mucho, pero de todo lo que hay detrás de esto no habla nadie. Todo esto del idealista, es que encima esas 20.000 casas que Idealista anuncia como ocupadas ilegalmente, que insisto, son las nuestras, lo recogió toda la prensa, a ellos sí. O sea, fue cabecera de los telediarios,
de los titulares de los periódicos, de los telediarios de las cadenas de radio. Según no, los titulares coincidían todos. Más de 20.000 casas ocupadas se ponen a la venta. Claro, ¿qué da a entender ese titular? Da a entender que es que hay miles de casas de las señoras Maripuris o Guadalupes que han bajado a comprar el pan y cuando han vuelto resulta que le habían ocupado la casa y no ha tenido más remedio que ponerla a la venta porque, claro, tenía un ocupa dentro. O sea, y resulta que de ese titular, cuando veías la noticia, es que según un estudio del portal Idealista, hay 20.000 casas en su portal que aparecen como ocupadas ilegalmente, como si su portal no lo hicieran ellos. O sea, Idealista hace un estudio sobre su propio portal, como si ellos no fueran parte, como si fueran un tercero ajeno a su portal. El estudio que hizo, que por cierto, una mierda de estudio, porque lo que hicieron fue en su propio buscador, que son ellos, en su propio buscador, pusieron ¿cuántas casas aparecen como ocupadas? 20.000. Ese es el estudio que hicieron. Pues venga, a publicarlo. Eso, ¿dónde de todo ese barullo que se montó de los medios de comunicación aparecía que de esas 20.000 seguramente 19.990 éramos nosotros? Y que detrás de eso está el propio portal Idealista, que es una empresa de un fondo buitre británico, que tiene un portal dentro de su propio portal Idealista. Hay un portal para inversores en el que se fomenta y se promociona como un negocio redondísimo comprar esas casas ocupadas. ¿Quién ha dicho eso? Lo ha dicho la página web de PAP Madrid, que intentamos conseguir que se difundiera, por lo menos, ya que no en El País o en la cadena SER, por lo menos en medios más o menos afines, en El Salto, en Tercera Información, en CTXT, ni esos han recogido el artículo. Que tuvimos un contacto directo con Víctor Sampedro, con un catedrático de comunicación que yo conocí personalmente, precisamente porque me invitaron a un seminario para hablar de esto, con gente para poder comunicarlo. Pues ni con la intervención de ese señor que tiene contactos en todos esos medios hemos conseguido que se publique. No, es que ya se ha hablado mucho de esto. No se ha hablado de esto y no se ha hablado nada. Se ha hablado de lo otro. De esto, no. De lo que hay detrás de eso, no se ha hablado. Pero es que esa es la realidad. Entonces, que sepáis que detrás de esto hay mucho trabajo. Que cuando se hace un escrito para el defensor del pueblo no es ponerte una noche, no, es luego pedir entrevistas, explicarlo, conseguir y seguir que eso tenga un recorrido, pero claro, las manos que hay son las que hay, y sobre todo las cabezas. Entonces, tenemos que ir con los recursos que tenemos, porque son los que tenemos, siendo inteligentes, irnos adaptando e ir intentando sacar la cabeza y mejorar en todo lo que podamos. Pues ahora, como ya comentamos en asambleas anteriores, precisamente con esto vamos a trabajar en un documento, porque esto hay cosas que no requiere cambios legales, porque ya está en la ley, lo que hay que hacer es que se aplique, sobre todo en la parte penal, pero en la parte civil sí hay cosas que se pueden hacer legislativamente. Pero claro, todo eso hay que preparar un documento base para dirigírselo a los grupos parlamentarios, que nos reciban, explicárselo y que luego, aparte de buenas palabras y palmaditas en el hombro, vaya a algún lado. Claro, porque es lo que nos pasa siempre. Si buenas palabras nos dan todos, palmaditas en el hombro nos dan todos. El problema, como digo siempre, es que cuando sales de la reunión con algún grupo parlamentario del Congreso o del Senado, yo por lo menos salgo con la sensación de que según cierran la puerta, los papeles que les hemos dejado van a la papelera, porque, o sea, pocas veces hemos conseguido que se plasmara legislativamente propuestas nuestras. Entonces, que en ello estamos. Javier, buenos días, perdona que te interrumpa, que es que va unido a lo que acabas de comentar.
perdona que te interrumpa, presentar un documento, pero ¿qué va a llevar el documento? Refiriéndose a qué, aunque lo has dicho en otra ocasión, pero lo has dicho un poquito por encima. Sí, porque, a ver, hay que concretarlo porque serían modificaciones legales. En el tema penal, con el tema del acoso, hay poco que modificar porque es que ya está puesto así. Ahí en ese caso sería que se cumpla la ley. Ahí sería más que lo tenemos pendiente, pero claro, lo tenemos pendiente también, que es lo que nos pasa muchas veces. Dijimos, solicitamos una entrevista con el delegado del gobierno. Claro, el delegado del gobierno de Madrid, de la Comunidad de Madrid, es el jefe de los señores guardias. O sea, es la máxima autoridad de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Entonces, ¿quién mejor que su jefe? ¿Para qué? O por una circular, o por... Ya tuvimos una reunión anterior que creemos que fue positiva. Lo que pasa es que pasa siempre lo mismo, que o luego estás encima o las buenas palabras se van diluyendo. Entonces sería volver a pedir una nueva entrevista para recordarle que por la cadena de mando de la Policía y de la Guardia Civil se transmita que las leyes están para cumplirlas y que el acoso inmobiliario es un delito que no se puede consentir, que no le resten importancia por las conexiones ideológicas, que no le resten importancia a un delito que está recogido en el Código Penal y que si la policía tiene que investigar, para eso está. Si tiene que intervenir teléfonos móviles de empresas de desocupación, que los intervenga. Esto como excepción, pero ya ha pasado. Ha pasado en concreto. Ha habido sentencias de cárcel porque algún fiscal se ha tomado la molestia de dar la orden a la policía judicial: oiga, me intervenga usted estos teléfonos móviles, me intervenga usted estos correos electrónicos. Y han visto claramente que es una mafia, que es una mafia organizada y que además detrás hay quien les contrata. Entonces, pero si no hay un fiscal o una policía con ganas de hacer su trabajo, pues malamente. Entonces, aquí no es un problema legislativo, es un problema de que se aplique la ley que ya existe. En el tema de en lo que sí podemos intervenir, pedir que se intervenga legislativamente, es en todo el tema de la especulación con nuestras viviendas, con las viviendas hipotecadas. En su día teníamos una, que es para lo que recogimos firmas, evidentemente eso es una reivindicación a lo mejor demasiado alta, que era que no se pudiera embargar la vivienda habitual, o sea, que lo que se llama el embargo sería la vía de apremio, que es la subasta. Si es la vivienda habitual, pues oiga, pues no, tiene usted que negociar con el ejecutado y o bien la posibilidad, como siempre hemos pedido, de adaptar la deuda a la capacidad de pago de la familia. Si no hay ninguna posibilidad de poder rehabilitar el crédito y seguir pagando aunque sea cantidades más pequeñas, si no hay posibilidad ninguna, pues explorar la vía de contratos de alquiler sociales, pero vitalicios. Porque ¿de qué nos vale a un alquiler que le llaman social, pero te lo dan para 3 años o para 5? Si luego o cambia mucho la economía de la familia, porque si estás en esas circunstancias es que tu economía no es muy bollante. Y si no mejora en esos 5 años, al final vas a ir a la puñetera calle. Entonces, que se legisle. Y todo eso, evidentemente, lleva el trabajo de cuando nosotros lo presentemos, que sea argumentable y defendible, porque el procedimiento normal es que se lo mandamos, se manda por escrito a todos los grupos parlamentarios y a la Junta de Portavoces, y luego se piden entrevistas con ellos. El problema es que luego algunos te reciben, otros no, y los que te reciben, pues ya digo. Pero que todo ese trabajo, pues es el día a día de la plataforma. O sea que, en concreto, por lo que preguntabas, Carmen, hay mucho margen legislativo para evitar o para ponerle freno, por lo menos a los aspectos más negativos, de todo el tráfico inmobiliario que conlleva la ejecución hipotecaria desde el momento de la subasta, la adjudicación, el remate. Es que incluso llegará al punto de que se prohíba ceder el remate de una vivienda en ejecución hipotecaria hasta que no finalice el procedimiento. Porque
no sería la primera vez, ni la segunda ni la tercera, que se ha conseguido que se archive el procedimiento, que hemos ganado, o sea, que hemos ganado en la ejecución hipotecaria, pero por norma general los jueces se limitan a sobreseer y dictar el archivo del procedimiento, o sea, hemos ganado nosotros, pero dice, bueno, ¿y no hay que hacer nada más? Señor juez, ¿no tiene usted que anular todo lo que ha pasado en el procedimiento desde que me pusieron la demanda? O sea, es un ejemplo que puede parecer muy tonto, pero no tiene nada de tonto, es exactamente lo mismo. Imaginaros que a mí me llega la policía a casa, me detiene porque alguien dice que yo he robado a mi vecino y me llevan a la cárcel. Y llega el juez, después de la investigación, y a los 90 días el juez dice, anda, coño, si es inocente, si nos hemos equivocado, si ese señor no era, y va y ordena el archivo de la denuncia, dice que yo soy inocente, pero se le olvida sacarme de la cárcel. O sea, resulta que soy inocente, que he ganado, pero estoy en la cárcel, porque al juez se le ha olvidado dictar el que me escarcele. Pues es que esto es lo mismo. O sea, he ganado el juicio, pero no se anula todo lo que ha pasado. Oiga, señor juez, que es que una de las cosas que ha pasado es que me han quitado la casa. No sé si se ha dado usted cuenta. Que es que yo he ganado el juicio, pero la casa está en el registro de la propiedad a nombre del que me ha demandado. ¿No hay algo raro aquí? Entonces, antes decíamos que no era tan malo, no recomendábamos siempre, de forma automática, exigir en el juzgado que se anulara todos los actos procesales desde el momento de la demanda, porque es cierto que como en muchos casos podíamos ganar la primera demanda, pero nos podían volver a poner otra, ahí en ese caso se volvía la tortilla, porque si la vivienda seguía a su nombre en el registro, no nos pueden volver a demandar, porque una demanda de ejecución hipotecaria es que estás ejecutando una hipoteca y una garantía. Si la vivienda está en el registro de la propiedad a su nombre, que ejecutan. Si la casa a efectos registrales es suya, no puede ejecutar nada y encima no tiene hipoteca, porque la hipoteca la han quitado. Pero ¿qué pasa? Que ahora, como, claro, si es que ellos son cualquier cosa menos tontos. Entonces ahora hacen, por ejemplo, como la casa sigue a su nombre, te la venden en un portal inmobiliario. Oiga, que es que yo he ganado el juicio. Ah, pero está mi nombre en el registro. Oiga, pero que la ejecución hipotecaria, pero nadie ha dicho que me la quiten del registro en mi nombre, como que la casa es mía. Entonces, todo eso son cosas que a nivel legal sí pueden tener recorrido. Oiga, no. Hasta que no acaba el procedimiento de ejecución hipotecaria, no se puede cambiar la titularidad del bien. Porque luego es muy complicado dar marcha atrás, porque además, si al final de rebote quien se ha quedado con la casa es un particular que alega que es un comprador de buena fe, que como siempre decimos, aquí buena fe no hay ninguna, nadie compra de buena fe una de estas casas, pero lo puede alegar en el juicio y el juez va a decir, joder, es que no podemos dar la vuelta a todo porque la ha comprado un comprador de buena fe, no es culpa suya. Pues tendrá usted que ganarlo y que ese comprador de buena fe le reclame a quien se la ha vendido, porque no podía vendérsela. Pues todo eso es lo que queremos plasmar por escrito, elaborarlo en condiciones y llevarlo al Congreso.